Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la República de El Salvador. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes en este tiempo de enseñanza bíblica en nuestro instituto. Hermanos, es un privilegio servirles a ustedes y todo es para la gloria del Señor. Vamos a orar para que Él nos ayude esta tarde y podamos continuar con la lección número 9, la parte número 2, ¿verdad? De la lección número 9. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias. Venimos en el nombre de Cristo ante tu presencia. Gracias porque nos concedes estar en esta mesa virtual donde vamos a aprender de tu palabra, Señor. Para mí es un gozo, es un privilegio poder ser el portavoz de el estudio de esta segunda carta del apóstol Pedro. Ahora, Señor, te pedimos que ilumines nuestras mentes para que podamos asimilar, entender todo lo que vamos a ver en esta tarde. Gracias por los estudiantes ya presentes. Señor, bendice sus vidas. Que la gracia tuya acompañe a cada uno de mis hermanos en la fe y que, Señor, podamos salir de este estudio, Señor, esta tarde edificados. Así que, Señor, gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Hermanos, estamos viendo la segunda carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Esperamos, hermanos, de que podamos llevar la secuencia. Queremos decirles que en esta carta hemos estado tocando varios temas. Por ejemplo, en la letra A, el énfasis del ministerio de Pedro. Esta es la lección número 1, ¿verdad? Y el énfasis del ministerio de Pedro era recordar, ¿verdad? Lo vimos en segunda Pedro 1:12 al 15. Letra B, la exhortación de recordar la verdad de Dios. ¿Verdad? Pedro exhorta a los hermanos a recordar la verdad de Dios. Letra C, la explicación de varias verdades de las escrituras para recordar, ¿verdad? Y ahí fuimos viendo una por una, ¿verdad? Letra D, recuerda el peligro significativo de los falsos maestros. Hermanos, esto siempre ha existido. Y letra C, recuerda, fíjense bien, la liberación especial y el juicio de Dios. Hermanos, Dios en su gracia, o mejor dicho, Dios es un Dios de gracia. Y creo que no podemos apreciar su gracia si no entendemos su gracia. Acuérdese que nosotros hemos pecado contra Él y merecemos su juicio. Aquí es donde nosotros comenzamos a ser agradecidos por su gracia, porque Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar. Él tomó nuestro castigo. Fíjese bien. Y fue levantado de entre los muertos para ofrecer salvación como un regalo que se recibe por la fe sola. Fíjese bien. Quiere decir que no es hasta que sabemos que estamos perdidos que podemos ser salvos. Solo cuando entendemos que lo que merecemos es el juicio de Dios. Y entonces vamos a poder apreciar su gracia. Acuérdese que en Génesis 6 nos enseña que hubo un tiempo de gracia antes del juicio, del diluvio. Y Dios siempre, oiga bien, da un tiempo de gracia antes de derramar su ira. Pero vendrá un día en el cual Él juzgará. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio.
antes de que sea demasiado tarde, porque hay muchas personas que están ya sea en la esclavitud del legalismo, confiando en sus propias obras, o en la esclavitud del libertinaje. Nosotros debemos de predicar el evangelio, hermano. Ahora, es bueno que abramos la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2. Quiero que tengamos ahí abierta la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2. En este estudio, quiero decirles que les estamos dando mucho material para predicar la palabra de Dios con claridad, con precisión. Y cuando vamos viendo esta carta versículo por versículo, Pedro, hermanos, está hablando del juicio de Dios. Y él da algunos ejemplos de cómo Dios ha ejecutado este juicio. En segunda de Pedro 2:4, la Biblia habla del juicio a los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6. Y es bueno, hermanos, aclarar que estos ángeles eran un grupo selecto que formaba parte de la tercera parte que cayó con Satanás. No estoy hablando de la tercera parte completa, solo estoy hablando de un grupo de ellos. Entonces, el versículo 4, y ya lo vimos el miércoles pasado, tenemos el ejemplo número 1, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Y quiero, hermanos, que nuestro hermano Walter nos lea el pasaje, segunda de Pedro 2:5. Sí, hermano Johnny, leemos. Segunda de Pedro 2:5 dice la palabra del Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Gracias. Si usted ve el verso 5, aquí vemos otro ejemplo del mundo antiguo, ¿verdad? Ahí dice sobre el mundo de los impíos, pero es el mundo antidiluviano, digamos así. Y saben, hermanos, que el tiempo en que Dios los juzgó, hubo un tiempo en que Dios los juzgó. Y es bueno observar que hay en estos juicios un orden cronológico en los ejemplos de Pedro. Hay un orden cronológico. Veámoslo. Hay una secuencia cronológica en el ejemplo de Pedro sobre el juicio de Dios. Sí, hermano, hay una secuencia cronológica. Por ejemplo, el versículo 4 que vimos, el juicio a los ángeles, está en Génesis 6. ¿Ya? El versículo 5 que vamos a ver hoy está en Génesis 7 y 8, capítulo 7 y 8. El versículo 4 está en Génesis capítulo 6. Versículo 5, Génesis 7 y 8, ¿verdad? Y el versículo 6, 7 está en Génesis 19, ¿verdad? Muy bien. Pero nosotros estamos ahorita en Génesis 6, 5. Bueno, hemos leído que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. ¿Sabe que esto sucedió después del pecado de los ángeles? Ahora usted me dirá, hermano, por qué juzgó Dios al mundo? Le voy a decir por qué. Hay dos razones por qué Dios juzgó al mundo. Número uno, la primera razón, el pecado de los ángeles. Es la primera razón. Y la segunda es por el resultado de este pecado, gigantes en la tierra.
A propósito, hermanos, ¿sabían ustedes que los rabinos antiguos creían que Génesis 6 se refería a ángeles? Y que los escritores de la Septuaginta, o sea, la traducción griega del Antiguo Testamento, tradujeron hijos de Dios como ángeles. ¿Y sabían ustedes que la interpretación de la iglesia primitiva de Génesis 6 era que los hijos de Dios eran ángeles? No fue sino hasta que hubo un hombre que se llamaba Agustín de Hipona. Esto fue en el 350. O sea, 350 años después de Cristo, que se comenzó a enseñar que los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Pero, hermanos, esto no fue el punto de vista más antiguo. Normalmente los que estuvieron más cerca de los eventos tendrían una interpretación más certera. Por ejemplo, Judas leyó la carta de Pedro. ¿Ya? Judas. Veámoslo. Por favor, hermano Walter, me lo lee. Aquí en la pantalla, Judas 1, 17 y 18. ¿Está el hermano Saúl? Leo, hermano, perdón. Léalo. Sí. Bien, bien. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el poster tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Si ustedes observan, Judas leyó la carta de Pedro. Y quiero decirles que lo que Judas dice es exactamente lo que dijo Pedro. ¿Entienden? Veamos ahora el versículo 14 y 15, hermano Walter. Verso 14 y 15, aquí en la pantalla. Sí, leemos. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Muy bien. Quiero hacer una pregunta. ¿Judas está hablando algo del Antiguo Testamento? ¿Quién me responde? ¿Judas está hablando algo del Antiguo Testamento? ¿Quién responde? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Judas está hablando algo del Antiguo Testamento? Sí, hermano, sí está hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver. Vaya, quiero decirles algo. Judas no está hablando algo del Antiguo Testamento. No está hablando. No encontramos esta información en el Antiguo Testamento. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? Judas está hablando del libro de Enoc. Este libro no era un libro de la Biblia, pero contenía cosas que eran ciertas.
Y no lo sabríamos si no fuera porque Judas habló de él bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que el libro de Enoc tiene la historia de Génesis 6 sobre los ángeles casándose y teniendo relaciones sexuales con las hijas de los hombres. El libro de Enoc tiene algunas cosas que no son certeras y que no fueron escritas por los apóstoles. Por ejemplo, este libro dice que habían 200 ángeles que fueron culpables de este pecado. No sabemos si eso es cierto o no. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no escribió que fueron 200. Lo correcto es que se escribió el libro de Enoc basado en las cartas de Pedro y de Judas. Fíjense bien. ¿A quién interpone Pedro en esta escena de juicio y resalta la gracia de Dios? Hermanos, interpone a Noé. Génesis 6, 5 al 8. Es muy interesante que Pedro nos enseñe 3 ejemplos del juicio de Dios y 2 ejemplos de la gracia. ¿Quiénes son los 2 ejemplos de la gracia de Dios? Vamos a leerlo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y usted lee, hermanos, en Génesis 6, vamos a ver que el diluvio vino como juicio, no por causa del pecado de los ángeles, sino no solo por causa del pecado de los ángeles, sino también por el pecado del hombre. O sea, el hombre también, hermanos, pecó, ¿ya? Hizo la maldad. Por ejemplo, en Génesis 6:5, usted lo ve, él vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. En Génesis 6, dice la Biblia, bueno, en Génesis 5 dice que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. En Génesis 6, la Biblia menciona las palabras me arrepiento y se arrepintió Jehová. Y esa palabra en el hebreo es estar dolido en su corazón. O sea, que es una palabra de emoción. No es la misma palabra que significa cambio de mente en el griego. En este caso habla de un dolor emocional. O sea, ¿tiene Dios emociones? Sí. Y él tiene dolor por el pecado hoy en día. Cuando un creyente es asesinado, ¿ustedes creen que Dios siente dolor? Sí. Pero este creyente muere y va con el Señor. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, Génesis 6:8. Dos cosas importantes, hermanos, sobre este pasaje. Dos cosas importantes sobre este pasaje. En primer lugar, menciona, hermanos, ustedes observan a Noé, ¿verdad? Si ustedes ven, miren, a Noé lo menciona primero. Aquí está. Esta tarde. Miren, aquí menciona a Noé. Noé. ¿Verdad? Menciona a Noé. ¿Es la primera vez que se menciona a Noé? No, ya se ha mencionado varias veces. Ya se mencionó en el capítulo 5, del 28 al 32, en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Todos esos capítulos van a ser dedicados a Noé y a sus 3 hijos. Fíjense bien. En segundo lugar, hay una palabra en medio. Es una palabra muy buena. Es una palabra excelente. Y es la primera vez
que esta palabra es mencionada en la Biblia. ¿Saben cuál es? Es la palabra gracia. Gracia. Mire, hermano, gracia. No es la primera vez que la gracia fue demostrada. La gracia fue demostrada a Adán, la gracia fue demostrada a Eva, la gracia fue demostrada a Abel, pero esta es la primera vez que la gracia es mencionada por nombre. ¿Me oyeron, va? Dios va a juzgar al mundo, pero Noé halló gracia. No merecía la gracia, halló gracia ante los ojos del Señor, porque él estuvo para creerle a Dios y fue salvo espiritualmente y físicamente. ¿Entiendes? ¿Cuáles dos acciones son enfatizadas en este versículo? Bueno, número uno, Dios, en segunda de Pedro 2:5, Dios no perdonó al mundo antiguo. Esas son las dos acciones enfatizadas en el versículo. Y número dos, pero Dios salvó a Noé. Noten el contraste. Segunda Pedro 2:5. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos acciones por parte de Dios? La gracia es la diferencia. ¿Entiendes? Es la gracia. Entonces, ¿cómo es descrito? Si vean segunda Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y hermanos, esta es una eh, esta es una descripción muy interesante, ¿verdad? Observen cómo es descrito Noé, como salvo por Dios, como la octava persona y como un predicador de justicia. Hermanos, vuelvo a repetir, esta es una descripción muy interesante. Primero fue salvo por Dios del juicio del diluvio. ¿Cuántas personas fueron salvas? Bueno, 8. Solo 8 en todo el mundo. 8 personas que estuvieron dispuestas a creer en el Señor. ¿Ya? Por 120 años, Noé construyó el arca con sus hijos. Quizás contrató ayudantes, no lo sé. Era un arca muy grande, 140 metros de largo, 23 metros de ancho y casi 15 metros de alto. No hubo un barco tan grande en el mundo hasta en 1951. ¿Había suficiente espacio para los animales? Sí. 2 de cada especie. No 2 de cada variedad, sino 2 de cada especie. El arca era tan grande que podía meter 150 contenedores dentro de ella. Usted visita este sitio web, pueden anotar, usted podría ver una de las imágenes más fieles de la verdadera arca de Noé. Ahí están los vestigios. Entonces, mientras Noé construía el arca, él fue pregonero de justicia. No sabemos exactamente lo que decía, pero probablemente fue algo como esto. Dios es santo y él va a destruir al mundo con agua. ¿Y qué hacía la gente? Se burlaba. Con agua. Se burlaban. Porque hasta ese tiempo, hermanos, no era necesario tener fe para creer que un diluvio vendría sobre la tierra. Algunas personas dicen, yo pensé que el diluvio fue local, solo una parte de la tierra. Eso, hermano, sería un milagro más grande aún, porque la Biblia dice que el agua cubrió los montes más altos. Y todos sabemos que el agua siempre busca las partes más bajas, así que contener al agua en un solo lugar hubiera sido un milagro más grande. El arca no era, hermanos, una embarcación para cortar el agua y avanzar, solo era para flotar, era todo lo que necesitaban.
No era un barco para viajar, era para sobrevivir. Dios salvó a 8 personas en esa arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. ¿Me entiendes? ¿Cómo se contrasta Noé con los pecadores de su tiempo? Ahí en su folleto. Vean, salvo versus no salvo. Justo versus injusto. Creer en el Señor versus vivir en incredulidad. ¿Entienden? Bien. Segunda Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? La Biblia habla de piadosos. La Biblia habla de justos. Observen. Y la Biblia habla de piadosos. ¿Ya? Y habla de gente injusta. ¿Entienden? Sí, hermano. Piadosos, justos son palabras para referirse a los salvos. Piadosos y justos posicionalmente, no siempre en la práctica. Vuelvo a repetir. Piadosos y justos posicionalmente, no siempre en la práctica. Yo pregunto, ¿qué le sucedió a Noé después del diluvio? Bueno, él tuvo problemas. ¿Saben, hermano? Se emborrachó. Pregunto, ¿Noé, a pesar de que se emborrachó, siguió siendo salvo? Sí, hermano. No era salvo. ¿Me entienden? Pero se emborrachó para su vergüenza, pero fue salvo por la gracia. El contraste aquí es el salvo versus el no salvo, el justo versus el injusto. ¿Y qué dice Dios de los justos? Los salva del juicio. ¿Qué hace con los no salvos? Los reserva para el juicio. ¿Me entiende? El segundo ejemplo del piadoso en este pasaje, hermanos, es, bueno, ¿cuál es el punto de Pedro? Piadosos y justos es una referencia a la posición del creyente, no a su condición. ¿Verdad? Muy bien. Eh, Segunda Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio? Muy bien. ¿Qué puede usted aprender de esto? Bueno, que Dios es santo y su juicio viene. Y que Dios es un Dios lleno de gracia y su salvación está disponible. Ustedes leen, al final del versículo 4 es una oportunidad para predicar el evangelio. Al final del versículo 5 es una oportunidad para enfatizar el evangelio a los no salvos que pueden estar presentes. Y esta es una buena oportunidad para animar a los salvos a que prediquen el evangelio aunque no hayan resultado. Usted sabe que ellos predicaron por mucho tiempo, Noé, y no hubieron resultado. Imagínense a Noé, hermanos, ¿cuántas personas fueron salvas por Noé, en la predicación de Noé? 0. El siguiente año, ¿cuántos fueron salvos este año, el siguiente año que Noé les predicó y se salvaron? 0. Y así durante toda la construcción del arca, al final, Noé, ¿cuántos fueron salvos en todos estos años? Solo fueron 8. Ay, Noé, eres un mal predicador. No te vamos a apoyar más. Vamos a dar el dinero en otro lugar. Pero estos pasajes son una buena oportunidad para predicar el evangelio, para proclamar el juicio de Dios. Y mientras enseñamos doctrina,
hay muchas aplicaciones prácticas que podemos hacer a nuestros oyentes. ¿Me entienden, hermano? Pero estos pasajes son una buena oportunidad para predicar el evangelio, para proclamar el juicio de Dios. Hermanos, y mientras enseñamos doctrina, hay muchas aplicaciones prácticas que podemos hacer a nuestros oyentes. Si entienden el versículo sobre los ángeles, pero no tienen aplicaciones prácticas, ¿cómo va a impactar sus vidas? Solo va a ser información. Hay una tercera ilustración que Pedro usa sobre el juicio. Veamos la primera. Bueno, debes recordar 3 ejemplos de juicios pasados de Dios. Segunda de Pedro 2, 4 al 8. Ejemplo 1. Los ángeles que pecaron y fueron arrojados por Dios al infierno. Segunda Pedro 2, 4. Ejemplo 2. El mundo antiguo que Dios destruyó con el diluvio que vino sobre el mundo de los impíos. Segunda Pedro 2, 5. Y número 3, el ejemplo número 3, el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Veamos el verso 6. ¿Está hermano Saúl ahí para que me lea el verso 6? Bien. Soyli, verso 6. Bien. Benjamín. Yo se lo leo, pastor, la que está en la pantalla, ¿ve? Sí. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sí, noten el verso 6. Aquí noten el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué les va a suceder a los impíos como consecuencia del juicio de Dios? ¿Qué es lo que les va a suceder? Observen. ¿Cuál acción de Dios se resalta en este versículo? Miren, hermanos, las palabras ceniza, la palabra condenación, derribar e impío indican el severo juicio catastrófico de Dios en el pasado. Dios es un Dios santo quien debe castigar el pecado. Bien. ¿Cómo hizo Dios esto? Dice, reduciendo las ciudades de Sodoma y Gomorra a cenizas. Hermanos, bien, voy a hacer una pregunta. ¿Interpretó Pedro las escrituras de una forma literal? Sí. ¿Entendía Pedro que las historias del Antiguo Testamento eran verdades? Sí. Incluyendo Sodoma y Gomorra, incluyendo su destrucción por el pecado de la homosexualidad. Miren, algunos predicadores liberales dicen que ellos fueron destruidos por la falta de hospitalidad. Si eso fuera cierto, muchos de nosotros ya hubiéramos sido destruidos también. Cuando yo predico sobre Sodoma y Gomorra, hermanos, yo aprovecho para hablar sobre la homosexualidad y lo que la Biblia dice. Ustedes tienen en su libro un bosquejo sobre la homosexualidad. O sea, en el estudiante que le han sacado copia. Y les puede ayudar para predicar sobre el tema. ¿Vean? Mire cómo fue esto, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hermanos, fue terrible este juicio. Fueron reducidas a ceniza. ¿Qué involucró el juicio de Dios? Catástrofe, es del griego. Cataclusmos, una catastrófica destructiva. Una catástrofe destructiva. La palabra destrucción en el versículo 6 en el griego es catástrofe.
El diluvio fue una destrucción mundial, no local. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue una catástrofe destructiva local. ¿Qué involucró el pecado de Sodoma y Gomorra? Homosexualidad. Génesis 19. Muy bien. Ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Vamos a evaluar la evaluación de Dios sobre la homosexualidad. No vamos a detener mucho. Ustedes lo pueden escudriñar allá en su casa, los pasajes, pero solo vamos a irlos mencionando. La palabra de Dios llama a la práctica de la homosexualidad maldad. Génesis 19, 7, 13, 13. B. Grave en extremo. Génesis 18, 20. Mire cómo la evaluación de Dios sobre la homosexualidad. C. Una abominación. Levítico 18, 22. D. Moralmente profano. Levítico 18, 24. E. Iniquidades. Levítico 18, 24. F. Merecen la muerte. Levítico 20, 13. G. Suciedad. Romanos 1, 24. H. Deshonroso al cuerpo. Romanos 1, 24. I. Involucra pasiones viles. Romanos 1, 26. J. En contra de la naturaleza. Romanos 1, 26. K. Antinatural. Romanos 1, 27. L. Involucra deseos ardientes. Romanos 1, 27. M. Una perversión vergonzosa. Romanos 1, 27. N. Un error de desviación. Romanos 1, 27. O. Una mente reprobada, depravada. Romanos 1, 28. P. Inapropiado. Romanos 1, 28. Q. Un pecado voluntario. Romanos 1, 26, 27. R. Como resultado, consecuencias serias. Romanos 1, 27. S. Contrario a la sana doctrina. 1 Timoteo 1, 9 al 10. Y T. Fornicación. Judas 7. ¿Ven la evaluación de Dios sobre la homosexualidad? Es grave, hermano. Y así estamos ahora en este mundo. La sociedad en la que vivimos, hermano, está metida y metiéndose en ese pecado. Hombres y mujeres. 2. Dios condena la práctica de la homosexualidad. Letra A. La condena antes de la ley. Génesis 19, Judas 7. La condena bajo la ley. Levítico 18, 22 al 25 y 20, 13. La condena la práctica de la homosexualidad en los evangelios. Mateo 19, 4 al 9. Y también en las epístolas. 1 Timoteo 1, 8 al 10. Miren, Dios condena la práctica de la homosexualidad. 3. La palabra de Dios hace clara la práctica de la homosexualidad como A. Que eso no es biológico, es un comportamiento aprendido. ¿Entienden eso, hermano? No es que nacen así los seres humanos. Ellos no nacen así. Eso es un comportamiento aprendido. Siguiente. No es amor, es deseo. Ustedes ven, hermano, es que nos amamos. No, eso es deseo. No es amor. C. No es una enfermedad, es un pecado. ¿Oyeron? Letra D. No es una alternativa de estilo de vida, es una abominación. Miren, la palabra de Dios hace clara la práctica de la homosexualidad.
Perdonado por medio del pago de Jesucristo. Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros, por todos los pecados. Y F, liberado por medio del poder del Espíritu Santo. Aquí vemos en 1 Corintios, hermanos, que la persona puede ser liberada, hermanos, por medio del poder del Espíritu Santo. Dios nos salva de la pena del pecado, Dios nos salva del poder del pecado en la vida diaria y Dios nos va a sacar de la presencia del pecado de esta tierra. Bien. Hay algunos que dirán, bueno, Dios condena la homosexualidad en el Antiguo Testamento, porque Dios era malo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Dios es un Dios de amor. ¿Es verdad esto, hermano? No. Dios es siempre santo, pero siempre también demuestra su gracia, principalmente por medio de Jesucristo. Veamos 1 Timoteo 1, 8 al 10. Observen lo que dice la Biblia. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Vale, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? Bueno, ¿es para salvación la ley? No, no, hermano. ¿Es para santificación la ley? No, hermano. ¿Es para glorificación la ley? No. La ley es para condenación, para mostrarte aún que tú eres un pecador, que somos pecadores, que estamos perdidos y que veamos la necesidad de ser salvos. Noten el verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Hermanos, noten que la ley no fue dada para el justo. ¿Me entienden? Acuérdense que nosotros no estamos bajo la ley. Acuérdense. Sino bajo la gracia. Entonces no necesitamos la ley para que nos convenza del pecado, porque para eso tenemos el Espíritu Santo. Y también, hermanos, la ley ha sido quitada en la cruz. Usamos la ley, oiga bien, para demostrar los estándares justos de Dios a los no salvos. ¿Me oyeron? ¿Cuál era el pecado de los sodomitas? Aquí dice, mire. Ahí está, mire. Para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Cuál era el pecado de los sodomitas en el versículo 10? Noten los sodomitas. ¿De dónde sacaron este nombre? De Sodoma. ¿Cuál era el pecado de los sodomitas? ¿Que no tenían hospitalidad? No, era la inmoralidad sexual. ¿Dios odia a los homosexuales? No, odia la homosexualidad. ¿Puede ser salvo un homosexual? Sí. Pero que si continúa practicando la homosexualidad, ¿sigue siendo salvo? Sí. ¿Quiere Dios que siga practicando la homosexualidad? No. Igual que nosotros. Veamos qué dice la Biblia. 1 Corintios 6:9. Veamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Observen, hermano. La palabra clave en este versículo es injustos. Vamos a subrayar. Injusto. ¿Vea? Necesitamos observar esta palabra. Esta palabra habla de incrédulos o de salvos. Este versículo habla de incrédulos o de salvos. Está hablando de incrédulos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es el problema que está tratando Pablo aquí?
Bueno, si usted ve el contexto, está hablando de creyentes que iban a la corte a demandar a otro creyente. ¿Cómo lo sabemos? Verso 1. Iban a la corte ante los incrédulos. Verso 6. ¿Cuál era el contraste aquí? Hermanos versus incrédulos. Verso 8. Vemos la palabra hermano. En el verso 8. Usted lo ve ahí, 1 Corintios 6, 8. Así que el versículo 9, ¿quiénes son los injustos? Los incrédulos. Entonces, si usted no es salvo, usted es un injusto. Sus pecados han sido pagados, pero no han sido perdonados. A mí me dijo un microbusero una vez, ah, qué chévere, usted Cristo ya pagó todo, me dijo. Sí, le dije yo, ya los pagó. Ah, qué chévere, me dijo. Me dijo. Sí, pero tus pecados, le dije yo, están pagados, pero no están perdonados. Me escuchan, no sé si me entienden, hermano. No están perdonados hasta que tú creas en Jesucristo, hasta que tú pongas tu fe en Jesucristo, van a ser perdonados tus pecados. Dios todavía lo ve como muerto espiritualmente en tus pecados. Entonces, el versículo 9 se mencionan dos tipos de pecado: sexual, los afeminados y los que se echan con varón. ¿Entienden? Algunos dirían, si usted practica la homosexualidad va a ir al infierno. Pero vean el versículo 10. Quiero ver, verso 10. Hoy lo encontramos aquí. No, no lo tenemos. ¿Puede leerme alguien el versículo 10, por favor? Leo, hermano, yo. Sí, 1 Corintios 6, 10. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy bien. ¿Qué vemos en el versículo 10? Bueno, hermanos, ¿cometen algunos pecados ustedes que están aquí mencionados? Avaricia, por ejemplo. Avaricia. Sí, yo sé que los creyentes cometen muchos pecados así. Verso 11. Quiero ver el verso 11, lo tengo aquí yo. Sí. Dice, y esto erais algunos. ¿Me entienden? Esto erais algunos. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eh, hermanos, ellos ya habían sido salvos, ya habían sido santificados, ya habían sido justificados. ¿Qué quiere decir lavados? Quiere decir que estaban limpios. ¿En qué tiempo está el verbo lavado? Ya habéis sido lavados. Está en el tiempo pasado. Fueron lavados cuando ellos creyeron en Jesucristo. ¿En qué tiempo está el verbo santificado? Ya habéis sido santificado. Está en el tiempo pasado. ¿Se refiere a la santificación progresiva, hermanos? No, se refiere a la santificación posicional. ¿Cuándo fueron salvos? Fueron cuando creyeron en Jesucristo. ¿Me entiendes? ¿En qué tiempo está el verbo justificado? Ya habéis sido justificado. Hermano, está en el tiempo pasado. Eso se llama justificación posicional. Bien, veamos. Verso 18. ¿Qué le dice a los hermanos Pablo? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Miren qué bonita es la Biblia cuando se estudia de esa manera. ¿Estaba sucediendo alguna fornicación en la iglesia de Corinto? Sí. ¿Por qué les dijo él huir de la fornicación? Bueno, a menos que lo estén haciendo, o tal vez lo hagan. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ustedes han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados por el Señor Jesucristo.
Ahora vivan consistentemente con esos hechos. Y esa es la implicación. Huir de la fornicación. ¿Ya? Es posible que alguien que sea salvo esté envuelto en eso de la fornicación. Sí es posible. Aquí hay un mandato, huir. Y si no lo hace, va a ir al infierno. No. Si no lo hace, nunca fue salvo. No. ¿Por qué debe el creyente huir de la fornicación? Veámoslo por qué, hermano. El 19 lo dice por qué. La razón es tú estás en Cristo y el Espíritu Santo vive en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tanto, no uses tu cuerpo para el pecado. ¿Me entiendes? Muchas personas usan este texto fuera de contexto. Ellos pueden decir, como cristiano no debes fumar cigarrillos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fumar cigarrillos es el contexto de este versículo. No, el contexto es la inmoralidad sexual. No les estoy animando a fumar, hermano. Si usted es espiritual, no va a fumar cigarro. ¿Me entiende? Si usted cree que toda cosa que daña su cuerpo es pecado, no comería fritanga, no tomaría gaseosa, ni mucho menos adrenalina. Eso no es bueno para su cuerpo. ¿Me entiende? Tenemos que usar nuestras libertades de una forma que honren al Señor. Mire, la razón por la que debemos huir de la fornicación es porque eso es inconsistente con nuestra posición en Cristo. Y es inconsistente con nuestro cuerpo siendo el templo del Espíritu Santo. Verso 19, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, Pablo no los está amenazando con que van a perder su salvación, ni está negando la realidad de su salvación, pero está apelando a ellos, a la luz de la realidad de su salvación, a vivir una vida que honre a su Salvador. Así es como debemos de predicar nosotros, hermano. Debemos predicar el evangelio a los homosexuales, explicarles que Dios los ama, que Jesús murió por sus pecados y que Dios está dispuesto a perdonarles si ellos están dispuestos a confiar en Jesucristo. Y hasta que ellos tengan el poder del Espíritu Santo, ustedes, que en realidad ellos puedan dejar el pecado. ¿No necesitan el poder del Espíritu Santo para dejar la homosexualidad? Sí, por eso necesitan ser salvos, para ir al cielo y ser salvos de sus pecados. Hermanos, ¿qué debe enseñarnos el juicio de Dios hoy en día? Segunda Pedro 2:6. Dios siempre ejecuta su juicio sobre el pecado, pero salva a los justos que creen en Cristo. ¿Me entiende? Dios siempre ejecuta su juicio sobre el pecado. Si a un creyente peca, hermano, Dios no le va a quitar las consecuencias. Sí, es salvo, sí, va a ir al cielo, sí, pero las consecuencias no se las va a quitar. Veamos un ejemplo. ¿Quién es la segunda ilustración que Pedro usa para resaltar la gentil liberación de Dios en vista del juicio pendiente? Verso 7. Y libró al justo Lot. Mire, si estudiamos el Antiguo Testamento, podríamos saber que Lot era justo. Veámoslo. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Nuevamente, llama a Lot justo, porque afligía su alma, porque él tenía una nueva naturaleza. Ahora bien, los creyentes del Antiguo Testamento eran regenerados, eran hermanos, eran nacidos de nuevo. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, ¿fue antes de la cruz o después de la cruz? Fue antes de la cruz. Estaban
hermanos, bajo la ley. ¿Puede alguien nacer de nuevo bajo la ley? Sí. Cuando naces de nuevo, eres regenerado y recibes una nueva naturaleza. Esta es la única manera de explicar, hermano, que David decía, amo tu ley. Porque el hombre natural ama la palabra de Dios. No. La mente carnal es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley. Entonces, ¿por qué David amaba la ley de Dios? Porque tenía una nueva naturaleza. ¿Y por qué Lot estaba afligido? Porque tenía una nueva naturaleza, porque él era salvo. Todavía tenía la naturaleza pecaminosa y eso lo podemos ver muchas veces en Génesis, pero era justo posicionalmente, pero no condicionalmente. ¿Cómo es descrito Lot y por qué? Bueno, es descrito como justo, sin embargo tenía un alma, ¿ya? A disgusto. Bueno, vamos a ver, hay un bosquejo acá. ¿Quién es la segunda ilustración que Pedro usa para resaltar la gentil liberación de Dios en vista del juicio penitente? El libro del justo Lot. Vamos a ver las lecciones de la vida de Lot rápidamente. Número 1. Lot caminaba por vista en vez de por fe. Génesis 13:10. Lot escogió sus propios intereses sobre el bienestar espiritual de su familia. Todo esto ustedes lo pueden ver, hermano. Esta es una lección sobre la vida de Lot. Pastor, Dígame. el hermano Antonio dice que tiene dificultad para entrar, tal vez puede chequear ahí en el de WhatsApp, está escribiendo. Vale, permítame. Le voy a mandar el. No sé, no creo que lo tenga. No he identificado el número del hermano. Aquí está. ¿Qué necesita el número? El número sí que no tengo. Yo lo tengo, se lo doy. Bueno, por favor. 7827. Soyli, te voy a mandar el link y se lo Y yo se mandas lo a él. mando. Y yo se lo Vaya, mando, vaya, se lo mando. vaya, vaya. Ahí va. Vaya, entonces, hermano, Lot escogió sus propios intereses sobre el bienestar espiritual de su familia. Qué tremendo, hermanos, es pensar bien egoístamente, pensar solo en uno, ¿verdad? 3. Lot deseaba el mundo en vez de la voluntad de Dios. Eso pasa en muchos creyentes. 4. Lot parecía sobresalir en la vida cuando en realidad él retrocedió espiritualmente. Estaba enfocado en lo material, ¿verdad? 5. Lot sabía cómo funcionar externamente, pero tenía compromisos internos. Ahí están los pasajes. 6. Lot había retenido algunos estándares bíblicos, aunque él operaba bajo doble estándar. Doble estándar, o sea, eh, creyente, pero también tenía un enfoque mundano, ¿verdad? 7. La reprensión de Lot a los hombres de Sodoma y la advertencia a su familia fue grandemente desatendida, ya que su testimonio en vida habló más fuerte que su advertencia de labios. O sea, no le creían a él, ¿verdad? Por el mal testimonio. ¿Ya? 8. Lot persistió ante el juicio pendiente
y fue arrastrado fuera de la ciudad por la misericordia de Dios. ¿Verdad? 9. Lot actuó en contra de sus propios intereses e incredulidad en vez de confiar en el plan de Dios para su vida. Muchas veces los creyentes están desenfocados, hermano. La esposa de Lot miró hacia atrás a Sodoma y se volvió un conmemorativo de desobediencia. Once. Los hijos de Lot, aunque fueron removidos físicamente de Sodoma, ellos estaban mentalmente apegados a Sodoma. Terrible, hermano. Qué terrible, hermano. Que nuestros hijos, su mente esté en el mundo, ¿verdad? Yo agradezco a Dios porque no es que mis hijos sean perfectos, pero mis hijos aman al Señor, hermano. No tienen deseos del mundo. O sea, que estén pegados al mundo, pues. Gloria a Dios. Me siento feliz por eso. 12. Los hijos de Lot, por medio de sus hijas, en vez de llegar a ser amigos de Israel, eventualmente llegaron a ser enemigos. Los moabitas y los amonitas eran los descendientes, lo que salió del incesto, ¿verdad? Iba entre el papá y sus dos hijas. Bien, pregunta. ¿Vale la pena la carnalidad y la mundanalidad? Pregúntale a Lot, si puedes. Muy bien. 2 y 3. Anoten esto. Tú debes reconocer este axioma. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Número 2, va. Eso está en el capítulo 2, verso 9 de 2 Pedro. 3. Debes darte cuenta que las específicas condenaciones de Dios en referencia a los falsos maestros no salvan. Bien. Bien, nos vamos a quedar aquí, hermanos. Bien. ¿Alguna pregunta? Pueden hacer preguntas. Vamos a quitar el